Química básica, audio 32. Seguimos midiendo a los elementos químicos, a las sustancias químicas, a los compuestos químicos, a las reacciones químicas. Los elementos químicos en la tabla periódica de elementos presentan una serie de números. Todo número en sí mismo implica una medición previa. ¿Cómo sabemos que tiene 5 o 6 o 7? Porque lo hemos medido. Al momento de reportárselo a aquel que lo lee, automáticamente generamos una operación aritmética en su cabeza en algún momento. Si estos números no están generando en tu cabeza una operación aritmética y obteniendo un nuevo resultado y la apreciación de una nueva realidad con respecto al elemento, tenemos que revisar mayor cantidad de conceptos. Pensemos en el hidrógeno. Tiene un nombre químico, hidrógeno. Tiene un número atómico, 1. Tiene un símbolo químico, H. Pero abajo hay una masa atómica promedio. Ya sabemos bastante con respecto al número atómico, que es el número de electrones, que también es igual al número de protones, y que su distribución en la tabla periódica tiene una lógica que ya hemos estudiado. Vamos a movernos un paso hacia adelante. La teoría atómica de Dalton planteaba que los átomos eran indivisibles, pero estaba equivocada. También estaba equivocada esta teoría atómica de Dalton al decir que todos los átomos de un mismo elemento eran idénticos. No son exactamente idénticos. Aunque todos los átomos de un elemento particular tienen el mismo número de protones y electrones, o sea, todos los hidrógenos tienen la misma cantidad de protones y electrones un hidrógeno que otro, átomo tras átomo, su número particular de neutrones puede diferir. Por ejemplo, existen 3 tipos de átomos de potasio. Los 3 poseen 19 protones y por lo tanto 19 electrones. Sin embargo, un tipo de átomo de potasio tiene 20 neutrones, otro 21 y el último 22. ¿Qué pasó allí? Estos átomos con el mismo número de protones pero con diferente número de neutrones se conocen como isótopos. ¿Y dónde compro isótopos? ¿Cómo fabrico isótopos? En la naturaleza la mayoría de los elementos se encuentran como una mezcla de isótopos, ya están allí mezclados. Donde sea que fueres en la Tierra, encontrarías proporciones similares. Por ejemplo, del potasio, de 20, 21 y 22 neutrones cada uno de sus isótopos. Si en una muestra en alguna parte de la Tierra encontraras que de 20 neutrones hay el 45% del pedazo que agarraste y de 21 neutrones existe el 15% de la muestra que agarraste, el otro 40% le correspondería al de 22. En otro lugar de la Tierra, la proporción 45, 15 y 40 que acabamos de platicar se mantendría. Las proporciones de los isótopos presentes de los elementos en todo el planeta es constante o tiende a ser constante. Pero, ¿para qué sirven los neutrones? Sirven para determinar la masa. ¿Qué es la masa? La cantidad de materia que le va a dar forma, volumen y características a un elemento en el mundo físico. Por lo tanto, mientras mayor cantidad de neutrones tenga un isótopo, tiene mayor masa.
hay una diferencia física, pero no química, porque las propiedades químicas las dan los electrones. Aquí entramos en la combinación de la física y la química que tanto confunde en los ejercicios a los estudiantes. Muchos de los cálculos que se presentan en los exámenes tienen que ver con la realidad física de los elementos, pero nos causa confusión porque el examen dice química. ¿Sí? La química ve las relaciones de los elementos químicos, tanto en el aspecto de la masa, o sea, el aspecto físico, como en el aspecto de los enlaces químicos, o sea, de la electronegatividad. La química pura, para nosotros, es la de la electronegatividad, la química del electrón, pero con un poquito de cautela podemos entender todos los ejercicios físicos o de realidad física de los elementos químicos. De nuevo tenemos que pensar en que esto es un esfuerzo de medición para lograr que la persona que recibe el dato genere una realidad física o química en su mente procesando nuestros datos. Hay que saber que los isótopos tienen el mismo nombre. Por ejemplo, en el caso del potasio, el potasio puede tener diferente cantidad de neutrones, 20, 21 o 22. Para que podamos diferenciarlos, se les pone un numerito después. Ese es el número de masa. ¿Cómo se genera? Se suma la cantidad de electrones, o en realidad la cantidad de protones, porque es la misma, a la cantidad de neutrones, que es la que se presenta diferente. El potasio tiene 19 protones o 19 electrones y tiene 3 isótopos, el de 20, el de 21 y el de 22. Para generar el número de masa y por lo tanto el nombre del isótopo, se da la suma del protón o de los protones más los neutrones. El de 20 neutrones más 19 protones sería el potasio 39. 39 es un número de masa del isótopo potasio 39. El siguiente, que tiene 21 neutrones más 19 protones, sería potasio 40, y potasio 41 el de 22 neutrones. Para poder identificar y producir en nuestra cabeza un resultado, podemos ir en sentido contrario. El número de neutrones de un isótopo puede hallarse restándole el número atómico al número de masa. Neón 22 tiene un número atómico de 10, le quitamos 10 a 22 y de allí sale el número de neutrones, 12. Determinar la masa, cuánto pesa algo, requiere tener algunos datos extra. Los electrones, los protones y los neutrones tienen una cierta cantidad de masa. Para saber cuánto pesa algo, nos tenemos que ir por el neutrón. Del número de masa que tenemos en cada isótopo, lo vamos a multiplicar por 1.008665 y vamos a obtener su unidad de masa atómica. Esas unidades de masa atómica en un ejercicio, en un problema planteado de los cálculos de la masa, van a tener todavía que ser recalculados, porque la masa atómica de un elemento es la masa promedio de sus isótopos. Para sacar un promedio
habría que sumar las cantidades que nos den, tantas veces como nos las den. Si nos dan 10, 15 y 20, sumamos 10 más 15 más 20. Y lo dividimos entre la cantidad de cantidades, o sea, 3 cantidades, la de 10, la de 15 y la de 20. ¿Cuánto suma eso? 45. Entre 3 a 15. Es un número fácil de entender. Es un promedio. Pero no es una proporción. Una proporción es la cantidad que voy a utilizar del número para generar el promedio.